De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con Nora Gaon del Museo de los Combatientes de la Shoah Beit Lochamei HaGetaot de Israel. Hola Nora. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, has venido a presentar un seminario que empieza justamente hoy miércoles en la residencia de estudiantes centrado en el tema de la resistencia. ¿De qué vas a hablar en esa charla? Es un seminario que convoca Casa Sefarad y me invitaron, no es la primera vez que vengo a España, me invitaron porque mi trabajo en el museo, en Beit Lochamei HaGetaot, la Casa de los Combatientes de los Guetos en Israel, trata específicamente el tema de la resistencia. Uh-huh. Bueno, aquí en España es bastante conocido el Museo del Holocausto de Yad Vashem y no tanto el Museo de Lochamei HaGetaot. ¿Hay alguna diferencia o hay coincidencias totales? Hay discrepancias totales, hay diferencias totales. Una cosa que hay que decir primero. Nuestro museo, el Museo Beit Lochamei HaGetaot, es el primer museo en el mundo que se abre sobre el tema del Holocausto. Abril de 1949, ¿sí? Yad Vashem se abre en el 53. Beit Lochamei HaGetaot es un museo que fue fundado por gente un grupo de 140 personas, todos sobrevivientes del Holocausto, que deciden asentarse en la Galilea Occidental y formar un kibutz. Esto en el año 49, y por ser todos sobrevivientes del Holocausto, y dentro de ellos un grupo de casi 20 personas del levantamiento de Varsovia, que participaron activamente en el levantamiento del gueto de Varsovia, Yitzhak Zuckerman, Sibia Lubetkin, su mujer, figuras conocidas sí, en la historia, son la gente que forma el kibutz, que forma el museo, y que dicen: nosotros pasamos lo que pasamos, queremos contarles a ustedes qué es lo que pasó, y queremos que nos hagan preguntas. Esa es una de las diferencias. O sea, Beit Lochamei HaGetaot se centra en el tema de la resistencia porque la gente que lo fundó eran gente del levantamiento del gueto de Varsovia, pero no solamente eso. O sea, Yad Vashem, a diferencia de nosotros, Yad Vashem en Israel es el Museo Nacional de Recordación del Holocausto, punto. Y su foco es recordar a los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, que es algo importantísimo. Pero hoy, en el 2012, no es suficiente. Y eso es lo que nosotros venimos y decimos. O sea, seguir haciendo foco solamente en el tema judío del Holocausto, solamente en los 6 millones, solamente en la victimización del pueblo judío solamente como víctima, y no salir de eso, estamos en un problema. Y nosotros tratamos educacionalmente, porque ese es nuestro objetivo, tratamos de abrir el tema, tratamos de preguntarnos para qué, después de tanto tiempo, seguir hablando del tema, qué nos da el tema, con quién hablarlo, cuáles son. El otro día, antes de viajar para España, tuve un grupo de soldados. Nosotros recibimos entre tantos grupos de gente, ¿sí? Había un grupo de soldados, y un grupo de soldados que había estado hacía una semana en Yad Vashem. Entonces uno de ellos me dice, sin hacer diferencias, porque nosotros no hablamos especialmente de las diferencias, pero surgen las diferencias. Entonces este soldado me dice, después de terminar el recorrido de Yad Vashem, el nuevo museo de Yad Vashem, después de terminar el recorrido en Yad Vashem, uno se cierra. No surgen más preguntas. Uno se queda en el tema de la muerte. Y en nuestro museo uno abre
abre preguntas, abre dilemas, abre cuestionamiento. Y es eso, es el cerrar y el abrir. Nosotros trabajamos con Yad Vashem paralelamente. Ellos son los que reciben los grandes grupos y los que tienen la mayor parte del dinero que entra del gobierno, pero estamos hablando de dos museos completamente diferentes. Uh-huh. Estamos hablando de un museo que, tú dices, se abrió en 1949. Cuando uno repasa la historia de la Shoah, no de la Shoah misma, sino del testimonio de la Shoah, parece como que hasta los años 70 nadie volvió a hablar de la Shoah, ni siquiera en Israel. Sin embargo, en este museo sí se hablaba. En este museo, por ser fundado por gente que pasó el Holocausto, ellos abren sus, no sé si abren sus narrativas, sus vidas desde el comienzo. Hoy en día tenemos en el museo una exposición muy interesante que se llama Beit Edut, la casa del testimonio. Y eso es lo que es nuestro museo, una casa de testimonio donde hace falta el testimonio para sigue el cuestionamiento. Tú dijiste algo muy importante, estamos hablando de que este museo se abre en abril del 49. La Segunda Guerra terminó en el 45. Son 4 años. Y la Guerra de la Independencia un mes antes. Y la Guerra de la Independencia un mes antes. Esta gente llega a Israel cuando todavía las heridas, sus heridas propias, están todavía abiertas. Y llegan a un país herido feliz por su independencia, pero con problemas, hay que tener en cuenta la cantidad de gente que murió en la Guerra de la Independencia. Y hay testimonios increíbles de sobrevivientes del Holocausto que llegan a Haifa, llegan a Atlit, a esos puertos donde se llegan, y viene gente de la Haganá o del comienzo del ejército de Israel, le dan un arma para que vayan. Cantidades de gente murieron, de hombres especialmente, murieron y están enterrados en un lugar y son anónimos, no se sabe quiénes son, porque no tuvieron tiempo ni de darles un documento de identidad, ni de preguntarles de dónde vienen. Así como llegaron a Israel, así recibieron el arma, y esta gente había pasado cosas que nosotros ni podemos pensar lo que una persona puede pasar. Así que sí, el año 49 es un año muy, muy importante y es una decisión también muy, yo pienso, muy valiente de esta gente. Abrir el tema y empezar a contar en voz alta. Hablando de valentía, nosotros estamos en la semana que aquí se llama de la conmemoración del Holocausto y los crímenes, las víctimas de los crímenes contra la humanidad, un título muy largo, para conmemorar un 27 de enero de 1945 en que se dice que se liberó Auschwitz, aunque en realidad las tropas soviéticas pasaron por ahí y encontraron a los que quedaban que no se habían ido a la marcha de la muerte. En Israel, Yom HaShoah es otra cosa y aparte se llama, hablando de valentía, Yom HaShoah ve'Gvura. ¿Puedes explicarnos esa diferencia? En Israel hubo una necesidad. Yo pienso que el día de la Shoah y de la valentía, pero yo pienso que se creó en Israel como consecuencia de una necesidad. La sociedad israelí del fin de los años 40, comienzos de los años 50, es una sociedad que necesita al héroe. Necesita saber que pasamos la Guerra de la Independencia, que cantidades de olim llegan, ¿sí? Necesitamos al héroe. Pero tenemos un paquete muy raro, que no sabemos qué hacer con ese paquete. Y ese paquete se llama Shoah, donde se podría decir no hubo actos de valentía. Se podría decir erróneamente, fueron llevados como cabras al matadero. Nadie se opuso, nadie hizo nada. Así que en Israel se conmemora el Día del Holocausto y también está muy cerca de Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, que también es muy simbólico. Yo pienso que internacionalmente
se necesitaba otra fecha. Y la liberación de Auschwitz, no importa si los rusos pasaron, no pasaron, si pasaron, liberaron o no liberaron. Esa es una fecha internacional, porque la liberación de Auschwitz es el final de ese icon, porque Auschwitz pasa a ser el icon de la Shoah, el fin de eso. En Israel estamos hablando de valentía, estamos hablando del levantamiento del gueto de Varsovia, no lo dije, ahora lo digo. Estamos hablando del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Qué le puede interesar a un americano, a un inglés o a un francés el levantamiento del gueto de Varsovia? Estamos hablando, yo pienso que es importante y fue inteligente el haber puesto otra fecha, cuando esta fecha abre también a otros pueblos. Habla, ¿sí? Todo ese título tan largo, como dijiste, que es difícil de recordar, pero nos dice, pasó algo, no solamente a los judíos. Lo que les pasó, no solamente 6 millones de judíos neto murieron en la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del Holocausto. Murieron gitanos y murieron testigos de Jehová y murieron polacos por ayudar a judíos y, o sea, estamos hablando de algo que se necesitaba. Yo creo en las fechas como necesidad de conmemoración de algo. Yo pienso que el 27 de enero, la liberación de Auschwitz, es algo que le da la posibilidad a una persona que no es judía entender con mayor claridad. No sé si lo va a entender totalmente, porque no sé si yo lo entiendo totalmente, qué es lo que pasó verdaderamente, pero entender con más claridad que pasó algo y se terminó y puede volver a pasar. ¿Y cuál fue el papel de, aparte de estas 140 personas que llegaron al kibutz Lojamé Getaot, cuál fue el papel real de la resistencia judía? ¿Qué tipo de resistencia hubo? No solamente hubo en los guetos, ¿no? Yo estoy segura que cuando hablamos de resistirse, primero hay que ver de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es lo que quiere decir resistirse? Y si resistirse es algo que tiene que ver con valentía, y si resistirse tiene algo que ver, es algo que tiene que ver con físico, algo, es muy problemático. Por eso es necesario ver, y nosotros en nuestro museo tenemos una exposición muy interesante, se llama La resistencia judía durante el Holocausto, donde se habla de 2 caminos, la resistencia armada y la resistencia espiritual. La resistencia espiritual es la resistencia que es un chico que ve que la casa se está muriendo de hambre y salta a la muralla y va bajo peligro de vida, va y roba su pan y trae a su familia. ¿Eso es resistirse? Por supuesto que eso es resistirse. La gente una persona creyente que le es muy importante cuidar un rollo de la Torá y ve que mañana a la mañana seguramente van a llegar y van a quemar la sinagoga porque se están llevando a todos. Y está salvando a ese rollo de la Torá. O gente de Francia, a propósito que estamos en España, tantos franceses ayudaron a pasar grupos de niños los Pirineos y traerlos a España para pasarlos a otro lugar. O sea, estamos hablando de la resistencia espiritual, de la ayuda mutua hasta un determinado momento. Y ese determinado momento es verano del 42, cuando comienza la solución final. Cuando comienza la solución final y la gente en los guetos se da cuenta, especialmente la gente joven, se da cuenta que está todo perdido. Y caen en desesperación total porque no hay lo que perder, porque todo está perdido. No hay lo que perder más, está todo perdido. Ahí comienza la rebelión armada, cuando la rebelión armada es la última de las respuestas. O sea, no comienzan con la rebelión armada, porque muchas veces surge la pregunta, ¿por qué no empezaron a rebelarse? Cierra el gueto, por ejemplo, el gueto de Varsovia. La guerra comienza el 1 de septiembre del 39, en noviembre del 40 se cierra un año, durante todo ese año, ¿por qué no tomaron las armas? ¿Por qué no? Porque no había
total desesperación. La desesperación lleva a la total respuesta. Y solamente cuando, sí, en hebreo se dice nofela Simón, cuando uno se da cuenta totalmente que todo está perdido, entonces ahí sí, ante el plan total de la aniquilación del pueblo judío, porque eso es lo que se planea hacer y se comienza a hacer, la respuesta es total. Y la respuesta total viene con las armas. No es la primera respuesta. Y eso es lo que esa es parte también de la filosofía de nuestro museo. Bueno, nosotros invitamos a todos los que estén por Madrid esta tarde entre las 4 y las 9 en la residencia de estudiantes en la calle María de Molina. Pues va a haber todo un seminario en torno a estas cuestiones. Estará Nora Gaón, pero también habrá otros ponentes que ustedes pueden ver en la página de Sefarad Israel. Muchas gracias, Nora, por habernos ilustrado sobre este aspecto de la Shoah. Gracias a ustedes.